El otro día descubrí un par de juegos que tienen como temática la colonización gringa hacia el oeste durante el siglo XIX, inicios del XX más o menos. Y me quedé pensando porque muchos libros, muchas películas y también algunas series tienen visiones un poco muy romantizadas de lo que fue esta colonización, así que quise hacer este video. Hola historietas, yo soy Mafe Ricaurte, historiadora, y hoy vamos a hablar de la conquista del oeste, pero desde la perspectiva de los indios, que fueron uno de los grupos más afectados por esta colonización. En los libros uno encuentra este proceso con el nombre de removal o mudanza de los indios. Y en resumen, el objetivo de este proceso era despejar el territorio entre los montes Apalaches y el río Mississippi. Pero para entender todo este rollo, nos tenemos que devolver un poquito a la independencia de Estados Unidos. Durante el proceso de independencia, casi todas las naciones indias importantes estuvieron apoyando a los británicos. Y esto tiene su lógica porque los británicos habían establecido unas fronteras a partir de las cuales no podían pasar los blancos y el resto del territorio sería de los indios. Pero los indios sabían que si los británicos perdían, pues esos tratados y esas fronteras se iban a perder y sus territorios iban a ser ocupados por los blancos, o estaban en riesgo de ocuparse por los blancos. ¿Y cuáles eran esas naciones indias? Los Sioux, los Apaches, Cherokees, Creeks, los Seminole, los Choctaw y otro montón de tribus, pero principalmente las que nos interesan son las 5 últimas. Estados Unidos se independizó y en 1803 hicieron la compra de Luisiana. Y desde la presidencia de Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, se buscó mover a los Creeks y a los Cherokees de Georgia. Jefferson de hecho consideraba que los indios eran un obstáculo para el desarrollo que debía tener la nación y propuso al Congreso que los indios debían establecerse en territorios más reducidos y dedicarse a la agricultura y no a la caza. Pero esta no fue una idea únicamente de Jefferson. Hasta bien entrado el siglo XX, todavía los presidentes de Estados Unidos tenían estas políticas. En el siglo XIX, ¿qué pasaba? Creo que ya lo he hablado en otros videos, pero el siglo XIX tenía muy marcado el ideal de progreso, de civilización y de desarrollo. Y en ese sentido, estos hombres pensaban que lo mejor que podía suceder con los indios era que se les llevara hacia la agricultura, hacia el desarrollo, hacia la industrialización. Además, los blancos tenían en la cabeza ese ideal del destino manifiesto, que era la creencia de que Estados Unidos había creado un sistema sociopolítico casi perfecto y que su deber era expandirlo por el resto del territorio. Pero estos objetivos paternalistas no eran los únicos, porque los blancos también tenían sus intereses. Mover a los indios era necesario para promover la industria capitalista que necesitaba de grandes extensiones de tierra. Y había una idea entre la gente burguí de esa época, y es que los indios no sabían aprovechar adecuadamente las tierras, mientras que los blancos asumían que sus métodos eran los más adecuados y los mejores. De hecho, esas tierras que les quitaron a los indios fueron utilizadas después como haciendas para sembrar algodón y granos, pero no sembradas por los blancos, sino sembradas por los negros esclavos. Pero bueno, ya me fui a otro tema. Entonces tenemos que era necesario mover a los indios por la industrialización, por la construcción de ferrocarriles, para que en esos territorios vivieran blancos y para que crecieran las ciudades. En resumen, para el progreso, pero era un progreso que principalmente favorecía a los blancos. En la segunda década del siglo XIX entró en escena uno de los personajes más importantes en este proceso, que es Andrew Jackson. En 1814 Jackson fue nombrado como comisario de los Creeks y desde ese momento empezó una serie de tratados y una serie de acuerdos con los indios para que se fueran moviendo poquito a poquito, supuestamente para evitar su extinción, pero al final se les estaba quitando grandes extensiones de su territorio. Después, en 1829, Jackson fue elegido como presidente de Estados Unidos y los estados de Georgia, Alabama y Mississippi empezaron a introducir nuevas leyes para ampliar su poder y su control sobre las poblaciones indias que residían en esos estados. Así, legalmente, teóricamente, no obligaban a los indios a irse de los territorios, pero si se quedaban debían cumplir las leyes que estaban estipuladas y que eran leyes escritas por blancos y para blancos. Los Cherokees, que en número eran menores en comparación a los blancos, poco a poco se fueron adaptando a las tradiciones occidentales y se hicieron agricultores, se hicieron albañiles, herreros, carpinteros y también propietarios. Incluso llegaron a tener una imprenta en la cual publicaban un periódico escrito en Cherokee y escrito en inglés. También llegaron a tener esclavos y se convirtieron a la fe cristiana. A pesar de este proceso de blanqueamiento, no solamente de los Cherokee, sino también de otras naciones indias,
Jackson siguió presionando para que se fueran de sus tierras. Y en 1830 la reubicación de los indios se hizo política de estado con la ley Indian Removal. Según los blancos, esta ley era necesaria porque primero dejaban al este tierras libres sin cultivar, en donde serían acomodados todos los extranjeros, todos los migrantes que estaban llegando en ese momento a Estados Unidos. Y segundo, porque los indios forzados al exilio iban a aceptar de forma más fácil las tradiciones civilizadas. En teoría el traslado era voluntario, pero la administración de Jackson presionó constantemente a los jefes de las tribus para que migraran al oeste. A finales de 1831 los Choctaws empezaron a migrar hacia el oeste y esa primera migración coincidió con un invierno súper duro y después con un verano más duro que hizo que muchos murieran por enfermedad. Por supuesto, no todos los blancos estaban a favor de las políticas migratorias de Jackson. Hubo misioneros que manifestaron su solidaridad por la permanencia de los Cherokees en Georgia y por eso fueron arrestados. Y ustedes se deben estar preguntando, bueno, pero ya se fueron y entonces ¿qué pasaba con esas tierras que se quedaban ahí? Pues resulta que no se repartieron de la forma más equitativa posible porque la tierra quedaba a manos de los acaparadores, a manos de estafadores o a manos de inmobiliarios. Y fue un proceso también muy conflictivo entre las mismas naciones indias, pues porque no supongan que todos se llevaban de las mil maravillas. Algunos Creeks se ofrecieron a pelear contra los seminoles en Florida a cambio de que los dejaran quedar en sus territorios. Pero después de la guerra volvieron y fueron expulsados con sus familias. Y eso pues obviamente fue una total traición porque además esa guerra con los seminoles fue durísima. En 1835 estaba programado que los seminoles se reunieran para empezar su trayecto, pero nadie llegó y por el contrario iniciaron pequeños ataques contra los blancos que estaban en la costa de Florida. Duraron 8 años luchando, dando fuertes golpes económicos y también pues murieron muchos blancos, pero al final empezaron a cansarse porque se reducían cada vez más en número. Finalmente el líder de los seminoles fue capturado y ahí terminó todo. Otra cosa que contribuyó a este proceso fue la llamada fiebre del oro. Cuando se empezó a descubrir que en las tierras que estaban ocupando los indios había oro, estos fueron expulsados por los blancos que no necesariamente tenían la autorización del gobierno, pero que el gobierno tampoco judicializó. Es más, incluso el gobierno le prohibió a los indios buscar oro en las tierras que eran de ellos. Tal vez uno de los episodios de los que más se habla en los libros y en los artículos es el Sendero de Lágrimas. En 1838, 15.000 Cherokees fueron trasladados a la fuerza por militares del gobierno. Y en ese trayecto muchos indios murieron por hambre, por malos tratos por parte de los militares y también por agotamiento. En la segunda mitad del siglo XIX empezó la ley de parcelación, que lo que hacía era parcelar las tierras de los indios para repartirlas entre indios y entre blancos, supuestamente. Pero los indios se encontraban en mayor desventaja porque los blancos tenían mayor poder económico para adquirir tierras y además, bajo esas leyes, se estipulaba que los indios solamente podían tener cierta cantidad de tierras. Pero lo importante de estas leyes es que se introdujo el concepto de propiedad privada entre los indios. Los indios entonces fueron enviados a reservas que se crearon como una especie de refugio. También se reemplazaron sus mecanismos de gobierno. Entonces ya no estaba el anciano de la tribu, sino que se reemplazaron por agentes del gobierno que en algunas ocasiones pertenecían a la tribu, pero que estaban más occidentalizados. Y aquí tenemos un concepto súper importante que es el de etnicidio. Cuando no se puede eliminar físicamente a un grupo, entonces se recurre a eliminar su cultura, a eliminar sus tradiciones y todo lo que lo identifica. Pero esta estrategia de quitarles a los indios sus territorios para civilizarlos y convertirlos en personas más productivas no solamente ocurrió en Estados Unidos. La verdad es que fue una política de Estado en muchos países de América, yo diría que la mayoría, pero ese es un tema de otro video. Y el punto es que aunque uno no lo note, en el día a día estos ideales de progreso y de civilización siguen muy presentes en nuestra sociedad. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo el video. Pongan en los comentarios si viendo este video se acordaron de alguna serie, de algún libro, de alguna película que hable sobre el tema. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales, suscríbanse en el botón rojito que dice suscribirse para seguir apoyando más videos como este. Sigan a los historietos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok como Los Historietos. Y eso fue todo por hoy, chao.